Eres un Dios maravilloso y glorioso. Sabemos, Señor, de que tú hablas a tus hijos, que dejaste tu Santo Espíritu en nuestra vida y en nuestro corazón para llevarnos a toda verdad. Permite, Padre, de que tu Espíritu hable libremente en esta noche y que nosotros de acá podamos salir edificados. Eh, Guíanos, Señor. Esta cosa te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Bien, hay un tema que nosotros ya estamos tratando, pero antes solamente recordarle una forma de estudio bíblico, y es teniendo en cuenta que la Biblia se explica a sí misma. Antes de agotar cualquier otro recurso, este es uno de los recursos que hay que agotar primeramente, antes de buscar algún tipo de comentario y demás. Tenemos que ver de ese tema, de lo que nosotros estamos viendo, eh, la cosmovisión, así es que se conoce la cosmovisión, por lo menos de ese tema, y la idea es que nuestra exégesis o nuestro estudio, la forma en que estudiamos, sea que cambie nuestra cosmovisión, es decir, la forma en que vemos todo, la vida completa, y no viceversa. No es como yo tengo ahora mismo mi cosmovisión, que yo vaya a cambiar la exégesis, es decir, la forma del estudio. La forma del estudio no puedo buscar de la palabra de Dios lo que yo quiero, sino que obviamente nos vamos a encontrar con cosas que quizás no nos gusten, con retos que no queremos aceptar, pero si somos hijos de Dios, aceptamos el reto y también aceptamos la verdad bíblica. Sugerí para eso la concordancia electrónica, es la que utilizo. No sé si existe otra. Obviamente tiene que existir otro tipo de concordancia, pero todas las concordancias al final son la misma. Es buscar una palabra o una frase en toda la Biblia. Entonces es un recurso muy bueno. Para este estudio lo utilicé bastante. Así que el tema es fatalidad o esperanza. La idea es cuál es mi posición, qué posición yo tengo en los últimos tiempos. Y la idea es que nosotros en la reunión pasada analizamos rápidamente si realmente estamos en los últimos tiempos. A nivel escatológico, la escatología es la parte de la teología que estudia la parte de las profecías no cumplidas. De eso es que se trata la escatología. Entonces, la escatología, en la forma que nosotros lo vemos, que en algún momento vamos a hablar de una manera directa solamente de escatología, para tener una idea más amplia, es que nosotros entendemos que el Señor va a llevar a su pueblo, lo que se conoce como el rapto. Para el rapto no tenemos las señales que tenemos como para la venida, la segunda venida del hombre, que hay muchas señales. Pero sí, el Señor habla en varios textos cuándo es que se puede ver que estamos cerca del fin de los tiempos. Y esa es la idea de estos textos que vamos a presentar de una manera rápida. No nos vamos a detener mucho. Alguno de estos textos habla de que la creación gime como si fuera una mujer encinta, y obviamente sabemos que las contracciones van acelerándose a medida de que está próximo la parte del alumbramiento. En este caso, para llegada del fin, el día que la naturaleza va a ser librada. Aquellos que leen, por ejemplo, la parte del milenio, se van a dar cuenta que en ese tiempo la naturaleza va a ser liberada. Así que aquí está dando eso, y vemos cómo el hombre sigue castigando toda la naturaleza, y la naturaleza está gimiendo. Lo otro es en Daniel, que dice que en el fin de los tiempos correrán mucho de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces,
Daniel, que habla aquí de las 70 semanas y muchas profecías que hablan específicamente de los tiempos finales. Está hablando que cuando se acerque ese tiempo, los últimos tiempos, la persona ahí van a estar corriendo de aquí para allá y vemos esa realidad, y también la ciencia aumentará, y específicamente vemos que la ciencia avanza a paso agigantado. Voy un poquito rápido porque estamos haciendo un resumen. También tenemos que se levantarán los reyes y ellos van a tomar una decisión, y es cortar toda relación, si se puede decir así, con Jehová o Dios y con su ungido Jesucristo. Entonces ellos dicen, vamos a echar esas cuerdas que nos están uniendo, no la queremos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El hombre no quiere que en algunos lugares se esté predicando la palabra de Dios. Ha prohibido la oración en muchos lugares. Ha prohibido su santa y bendita palabra que sea leída. Es decir, se puede leer cualquier cosa, pero la Biblia no se puede leer porque es muy ofensivo. Y así vemos cómo se está cambiando la parte cultural, la parte del matrimonio, la parte de la visión general. Lo que es bueno le llaman malo, lo que es malo le llaman bueno. Y bueno, estamos en ese tiempo. Así que vemos que también en los postreros días, o en los últimos días, vamos a ver personas que van a apostatar de la fe. Es decir, van a negar. No es una persona que, como tratamos el caso de Pedro, que Pedro negó al Señor. No se trata de, él no llegó a lo que es la apostasía, porque había una presión externa que él por miedo hizo esto, pero internamente en su corazón él no había negado su fe. En este caso son personas que internamente han decidido y han dicho, después que han transitado la vida cristiana, ellos dicen, esto no es cierto, o no me interesa, o estas cosas del Señor no son ciertas, o no creo en la iglesia, no creo en ese Jesucristo. Hay algunos que dicen, yo creo en mi Jesucristo, me dijo un joven. Es decir, él se diseñó un Jesucristo para él, a su medida. Entonces él dice, no, en ese yo creo que es Jesucristo, y comenzó a describir un Jesucristo que no es el Jesucristo bíblico. Y al final él, en el transcurso, me dijo, no, lo que pasa es que ese es mi Jesucristo interno. En otras palabras, él nació supuestamente en grupo cristiano, pero él llegó en esa conclusión que él ha reconstruido un Cristo interno. Obviamente, esto también es apostasía, porque hay enseñanza de espíritus engañosos y doctrina de demonios, dice la palabra de Dios. Así que el fatalismo, la parte del fatalismo viene de la palabra latina, fatum, que significa destino. Y en otras palabras, son personas que entienden que no es necesario hacer ningún esfuerzo ni nada, porque ya todo se estableció, y por lo tanto ellos, no importa si hacen o no hacen, no van a variar absolutamente nada. Así que hablamos que esto afecta mi exégesis bíblica, así que cambia mi cosmovisión. La exégesis es la forma en que yo estudio la palabra, y la cosmovisión, como hemos dicho, es como yo veo el mundo, como yo reacciono según lo que ya yo he aprendido. Así que vemos que eso se trastorna cuando nosotros tenemos una actitud de fatalismo. Hablamos de la iglesia de Tesalónica. Recuerdan que Pablo le escribe, el que no trabaje, que no coma. El caso es que ellos habían dicho, bueno, ya como había persecución, los cristianos estaban pasando un momento difícil,
y era eminente la destrucción ya inclusive de Jerusalén y muchas otras cosas. Ellos eran odiados y repudiados en muchos lugares. Entonces ellos, al ver las escrituras, ellos dijeron, bueno, ya todo se está cumpliendo, así que llegaron a una conclusión, el Señor viene. Y como el Señor viene, mejor yo me quedo a contemplar. Ese es el concepto. Ellos ya no estaban ni trabajando socialmente, ni tampoco en la obra del Señor. Ellos simplemente se quedaron contemplando eh, todo para decir, yo voy a preparar mi corazón, voy a preparar mi vida. Pero el Señor no venía al día siguiente, ni venía después, pasó una semana, pasaba un mes y tenemos hombres y mujeres que no están produciendo nada, ni están trabajando en la obra, ni están trabajando secularmente. Entonces algunos hermanos, los pobres, lo único que estaban trabajando, tenían que sostener a estas personas que estaban contemplando todo porque el Señor viene. Entonces Pablo le llama la atención y le dice, mira, a ese grupo no le den comida, que ellos tienen que trabajar y buscar su comida, que se dejen de estar contemplando todo. Hay un trabajo secular que tienen que hacer y hay un trabajo a nivel de seguir pregonando la palabra, porque obviamente ese día se está acercando y tienen que predicar. Entonces, vemos este grupo que tomó una actitud fatalista. Ellos dijeron, no cambiamos nada, nos quedamos aquí. Ahora, ahí estamos hablando de fatalidad y de esperanza, pero hay algunos que decidieron tomar el otro extremo, que es la falsa esperanza. Había un grupo de profetas que ellos estaban profetizando después de la destrucción. Recuerden que cuando llegó Nabucodonosor, acabó con todo, destruyó el templo, destruyó toda la ciudad santa de Dios y destruyó los muros, quemó las puertas, se llevó un grupo a Babilonia y el grupo que estaba en Babilonia, habían profetas que estaban diciendo, no se preocupe, el Señor no va a retornar, vamos a construir el templo, ese templo va a ser más grandioso, así tan rápido vinimos, así vamos a llegar. Y obviamente el Señor le dice que ellos hablan visión de su propio corazón y que Dios no le ha hablado. No, ellos no representan su boca. Eso es lo que significa la parte del profeta. En estos días han salido muchos, no solamente en nuestro país, sino en otros países, diciendo de que ya se va a solucionar, que ellos declaran que el coronavirus está muerto. Hay otros que han ido cerca de la playa orando, diciéndole que se vayan fuera del país, es decir, lo deportaron al coronavirus, pero parece que el coronavirus está ilegal en el país porque no ha salido el coronavirus, pero nos damos cuenta ahí de que hay muchos profetas que son falsos o son siervos de Dios que se están dejando llevar de su corazón y Dios le está diciendo, yo no te hablé. Él no se expresa de ese grupo que son falsos, sino que ellos están hablando cosas de su propio corazón y que él no le ha hablado. Muy bien. Tenemos el caso de Jonás. Jonás es ya un punto medio. Él sabía que había esperanza para un grupo, el grupo de Nínive, pero él no deseaba que tuvieran esa esperanza. Él quería ver el castigo. Entonces él tuvo una discusión con Dios y le dice, bueno, yo estoy enojado al extremo. Yo sabía que si tú me enviabas y ellos se convertían, entonces tú lo ibas a perdonar porque tú eres un Dios clemente, tú eres un Dios piadoso. Y yo lo que quería ver era la destrucción de ese pueblo. Esto quizá lo vemos muy extremista, pero a veces nosotros como hijos de Dios hemos visto comportamiento de personas, políticos, familiares, vecinos, personas de la iglesia que nosotros le deseamos que yo quiero ver el juicio de Dios en esa persona. Yo quiero ver cómo Dios le castiga. Y estamos desconociendo de que Dios puede perdonar a esa persona, aun lo malo que sea.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces albergamos en nuestro corazón odio. No lo decimos. Es muy raro que un cristiano diga, mira, yo odio a fulano. Pero si analizamos nuestra vida, casi siempre hay personas por ahí que nos caen mal, que nos caen mal. Y que también internamente nos gustaría ver cómo Dios lo castiga. Entonces, en el caso de Jonás, Jonás estaba un poquito más allá, porque él conocía, aparte del Dios de juicio, el Dios de la clemencia, el Dios que puede perdonar. Entonces, él dijo, yo conozco eso de ti, por eso no quería predicar. Yo quería ver tu castigo, no quería ver tu perdón. Así que el Señor nos libre de tener esa posición en nuestra vida, porque eso implica muchas cosas que más adelante lo vamos a tratar. Así que tratamos también frases muy conocidas, que los tiempos irán de mal en peor, pero cuando buscamos el texto, recuerden que tenemos el recurso de la concordancia, buscamos así, irán de mal en peor, y uno lo busca, realmente no habla de los tiempos per se, se hablan de los hombres malos de ese tiempo, que ellos van a ir de mal en peor. Pero nosotros, por la exégesis que tenemos de la fatalidad, nosotros interpretamos, no voy a estar orando por eso, no voy a estar orando por el país, no voy a estar orando por la situación. ¿Por qué? Porque los tiempos van a ir de mal en peor. Tú vas a ver, se va a poner peor de ahí. Entonces, tener esa actitud y no ir en oración, no auxiliar o no trabajar, obviamente es una posición fatalista. También a los pobres siempre lo tendré con vosotros. Yo he escuchado ya 2 acusaciones de otras denominaciones a nuestra denominación, que no, nuestras denominaciones no trabaja con personas pobres. Entonces, ya lo he escuchado por 2 personas dominicanas muy relevantes, me voy a reservar los nombres. Por eso, no sé quiénes se fijaron, los que son de nuestra iglesia, Juan Vila habló de eso. ¿Por qué? Porque se han pronunciado últimamente de ese punto. Y obviamente ellos están declarando una posición fatalista, que dicen que, bueno, que ustedes son fatalistas porque en vez de estar colaborando, trabajando, como son dispensacionalistas, todo dispensacionalista es un fatalista. Es decir, no van a trabajar porque ya todo está marcado y demás. Entonces, tenemos que ver que lo que se estaba hablando aquí es, los pobres siempre estaré con vosotros, pero a mí no me van a tener siempre, que es lo importante. Es decir, cuando yo me vaya, yo quiero que ustedes sigan encargándose de los pobres. Ese es su trabajo, una de las cosas que tenemos que hacer. Encargarnos de las personas que tienen necesidad. No solamente hay una pobreza física, también hay una pobreza espiritual. También tenemos que en la palabra de Dios dice, está la parábola de las minas. Amirita me buscó que una mina son 200 dracmas. Y eso equivaldría más o menos en denario, casi cada mina, casi un año de trabajo. Casi un año. Porque cuando se pasa 200 dracmas a denario, entonces da quizá algunos 300 denarios. Así que estaríamos hablando de un dinero de 9 años de trabajo de una persona. Entonces le dieron esas minas. Y dice, en cuanto yo llego, tienen que negociar, tienen que trabajar. Hablamos de los siervos. Los siervos que hacen lo que tienen que hacer, bienaventurados, aquel siervo que cuando venga su Señor lo encuentre velando, lo encuentre trabajando. Obviamente el Señor le va a premiar, pero también hay siervos que ellos no se prepararon,
sabiendo, dice, la voluntad de su Señor. No se prepararon, ni hicieron tampoco conforme a su voluntad. Cuando vemos muchas cosas que dice la palabra de Dios, conociendo la voluntad de su Señor, hay muchas cosas que conocemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, el evangelizar. Pero seamos sinceros, yo estoy evangelizando. Habla de discipular. Y la pregunta es, ¿yo estoy discipulando? Pero podemos tener una excusa, yo no estoy preparado. Pero ¿qué dice de ese siervo malo? Dice, y no se preparó. No se preparó. Es decir, tú sabes que no está preparado, pero no te prepara. Entonces hay que prepararse para hacerlo. Y después hacer conforme a la voluntad de su Señor. ¿Qué pasó con ese siervo? Recibe los azotes, recibe el castigo. Así que debemos, ante el fin de todas las cosas, el Señor viene, tenemos que trabajar y no descuidarnos en ese sentido. Aquí vemos que Dios premia. Dios premia y Él no quiere que nosotros seamos perezosos ante el trabajo. Aquí vemos que, viendo que se acerca el fin, nosotros debemos de tener plena certeza en la esperanza. Y el punto que nosotros estamos hablando, el que trabaja es porque tiene muy claro la esperanza. El que no trabaja es que no tiene claro la esperanza, sino que está en una posición fatalista. ¿Para qué hacerlo? Entonces, al fin de muchos es que se ponen perezosos. En ese tiempo, ellos se ponen perezosos. No hacemos lo que tenemos que hacer. Recuerdan el caso de Pedro, que ya estamos muy cerca de donde nos quedamos. El caso de Pedro, que él siguió a Jesús. Recuerden que Jesús fue tomado, los discípulos se escondieron, se fueron, pero dice que había uno llamado el discípulo, que era conocido, oigan bien, por el sumo sacerdote, y habló con la portera. Había una mujer ahí, lo más seguro que él dijo, mírame bien, y quizá ella lo alusó con una antorcha, y dijo, mira, yo soy fulano, yo soy conocido de sumo sacerdote. En ese tiempo habían dos sacerdotes, no se dice cuál de los dos sacerdotes. Habían un sacerdote político y un sacerdote ceremonial. No sabemos si era el sacerdote político. Es más, llegaron a haber más de dos sacerdotes, porque dependiendo de la parte del gobierno, ellos decían, no, en esta temporada va a estar fulano. Era todo un desastre. Se supone que nada más debía haber un sumo sacerdote. Así que no sabemos el sacerdote, pero sabemos quién era el discípulo. Y ahora pregunto, yo no he preguntado nada en este tiempo, he ido rápido. ¿Quién era ese discípulo? ¿Alguien recuerda? Juan. Juan, muy bien, Juan. Cuando nosotros buscamos, ustedes van a ver que aparecen más textos. Ya se ve claro, se va a ver claro mientras estemos avanzando en este punto. Pero en Juan 21:20 y Juan 21:24, que ya él especifica, este es que escribe, este es el discípulo. Es decir, él ya al final de su escrito, él está identificando todas esas veces que yo digo el discípulo, estoy hablando de mí mismo. Yo me identifico dentro de mis escritos como el discípulo. Así que está Pedro en el patio, pero Juan estuvo en el patio. Y nunca vemos a Juan en ese escenario, pero Juan estaba en ese escenario. Los dos estuvieron en el patio. Obviamente, los dos no estuvieron en el mismo lugar. Estaban los dos en el patio, pero Pedro dice que estuvo, bueno, aquí lo dice, que él se sentó en el patio del sumo sacerdote, cerca de los alguaciles. Es decir, quizás Juan estaba en otro lugar, pero dice, bueno, yo me voy a sentar aquí con los alguaciles cerca de la fogata,
¿Para ver qué cosa? ¿Para ver qué? Él se sentó para ver qué. El fin. El fin. Sí. Así que yo voy a ser un espectador más. Se acabó todo esto, no puedo hacer más nada, así que voy a ser solamente un espectador. Así que vemos que ya cuando ya él había negado al Señor una vez, él negó al Señor otra vez, y cuando él lo negó la tercera vez, él hasta maldijo el nombre del Señor. Y dice uno de los pasajes que para mí son más tristes, al Señor lo estaban sacando y él ya estaba en el patio, pero lo estaban trasladando. Y dice que la vista de Pedro y la vista de Jesús se cruzaron en un momento, cuando ya él había negado al Señor. Y dice que Pedro, después que sucedió esto, el gallo cantó ahí mismo, el Señor lo vio en ese último momento que falló, y dice Pedro, salió y lloró amargamente. El que lee el 63 dice que se burlaron de él, las personas que lo vieron así, y después le cayeron a palo, lo castigaron, recordando lo que se dice del siervo. El siervo vago, el siervo que no se prepara, el siervo dice va a recibir azote. Así que se ve todo ese cumplimiento en Pedro. Pedro no actuó, Pedro no se preparó y Pedro obviamente falló y fue azotado. Ahora, eso fue, ahí es que nos quedamos. Ahora vamos a ver el caso de Juan. El caso de Juan. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? De Juan, obviamente lo vemos, es en este punto. Así que vamos a ver qué actitud él tomó viendo que todo se estaba destruyendo. Estaba muriendo Jesús. Jesús estaba en la cruz y él no se movió de ese lugar. Pero en vez de ser alguien que solamente está contemplando, Juan fue un protagonista. Así que ya comenzamos todo lo nuevo. Ya estamos en el punto donde nos quedamos. Alguien que lea. Aquí está el pasaje. Juan 16, 26 y 27. Juan 16. Pueden leerlo de aquí, de la pantalla. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. ¿Ven cómo él habla de él mismo? Él habla el discípulo a quien amaba, el discípulo, y lo vamos a ver casi en todos los escritos, que él no dice yo Juan, sino que él se expresa como el discípulo. Aquí vemos a Juan de una actitud muy diferente en el mismo contexto que estaba Pedro. Pedro ocultándose, Juan estaba en lo público. Pedro no estaba obedeciendo, pero Juan estaba atento, que este es el punto, a las órdenes del Señor. Él estaba ahí y el Señor le da una orden. Ahora, ¿qué orden le dio el Señor a Juan? Que se hiciera cargo de su madre. Exactamente. Mira, yo quiero que tú te encargues de mi madre. No es algo pequeño. Recuerden que había una parte humana de Jesús y Jesús estaba preocupado por su madre. Lo que voy a decir ahora, obviamente, es una opinión muy personal. María tenía otros hijos, entonces, ¿qué pasó ahí? El caso es que los hermanos de Jesús, ellos odiaban a Jesús. Hay un pasaje que dice que ellos le pidieron a Jesús, que Jesús estaba ocultándose, llegó a la casa, ellos estaban
enojados con él por lo que dijeron. Dijeron, bueno, si tú dices que eres el Mesías, ve a Jerusalén y proclama que tú eres el Mesías. Y dice la palabra de Dios, y ellos decían estas cosas porque en Jerusalén procuraban matar a Jesús. En otras palabras, eran personas que no creían, aún habiendo, se criaron juntos, ellos no creían en Jesús. Oigan esto. Y quizás por eso María era una creyente de Jesús. María creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Señor de todas las cosas. Entonces, quizás Jesús no quería que en este momento de dolor estén con unos hermanos que quizás estaban hasta contentos de que Jesús estaba muerto. Así que él quiere que su madre esté reposada en alguien que sí se puede identificar con ella. ¿Quién más? Mejor que Juan. Entonces Juan estaba ahí, que le dice, mira, yo quiero que tú te encargues de mi madre. Es muy importante para mí que ella esté cuidada y más en este tiempo. Más adelante, ya le doy un spoiler de uno de los hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús se le aparece a Santiago. Y Santiago es el hermano de Jesús. Cuando digo hermano, entendemos con los lazos de que María y José, pero realmente no son hermanos, pero se criaron juntos. Jesús nació ahí por voluntad del Espíritu Santo y él se aparece a su hermano Santiago. Yo estoy casi seguro que le dijo, mira, ves que yo decía siempre la verdad. Y después de ahí Santiago se convierte al Señor y lo vemos como uno de los pilares de la iglesia. Pero vemos dos actitudes diferentes. Una de Pedro, que él terminó totalmente derrotado por su visión fatalista, pero ahí estaba Juan hasta el último momento, porque Juan estaba ahí por la esperanza. Y él sabía de que su Señor podía hacer proeza. Quizás no sabía qué es lo que iba a suceder en lo adelante, pero él estaba ahí todavía de pie y obviamente el Señor dio una orden y aún después de la muerte de Jesús, él obedece esa orden. Así que vamos a ver qué orden le dio el Señor a Pedro. Si Pedro había recibido una orden, algo que él tenía que hacer. Alguien que lea en Lucas 22, yo quiero que observen bien todo esto. Lucas 22, del 31 al 33. Alguien que lo lea. No se escucha. Si están leyendo, no se escucha. Dijo también el Señor, Simón, 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 he aquí Satanás os he pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Muy bien, aquí vemos una orden. Recuerden que Juan recibió una orden. ¿Qué hizo Juan? Él obedeció. Ahora, el Señor le está hablando de un peligro, que era un peligro latente y que podía ser hasta inminente. Había alguien que estaba acechando a Pedro para hacerle daño. ¿Quién era? Satanás. Ok, aquí lo dice, Satanás se tomó la demanda para hacerle daño a Pedro. Esto es algo que vemos una lucha entre el Dios falso y el Dios verdadero por un hombre. Pero el hombre tenía que tomar una decisión, aun que esas dos fuerzas estaban actuando en ese momento. Y él dice, él me ha hablado y sus intenciones no son buenas. Él te quiere zarandear como trigo. Aquí yo nunca lo he visto, pero cuando estuve en Argentina vi unos lugares, bueno, ahí está Ada, que habían espigas enormes y se veía como una playa, increíble, cómo se iban moviendo, y este movimiento se llama zarandeo, que es el movimiento según el viento. Es decir, no importa lo que haga la espiga no se va a mover como quiere.
se va a mover como dicta el viento. El viento iba a ser Satanás y él, la idea es, te voy a mover, Pedro, como yo quiera. Y obviamente el final no iba a ser bueno para Pedro. Entonces el Señor le da esa advertencia. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué le llama la atención que Jesús hizo por él? Rogó por Pedro. Ok. ¿Qué sería esta rogativa? ¿Una qué? Oración. Oración. De la magnitud, el Señor estaba orando por Pedro. Es decir, qué cobertura, como dirían algunos hermanos. Eso es, no se puede pedir una mayor cobertura que el mismo Señor ore por ti. Es decir, ese abanico, esa cúpula en que el Señor le había puesto a Pedro. Pero él le dice, y tú una vez vuelto, bajo el contexto de lo que se está hablando, ¿qué es lo que le dijo el Señor ahí? Y tú una vez vuelto. Confirma a tus hermanos. No, ¿qué quiere decir? Vamos a ir por ahí. Pero primero, ¿qué entendemos por esta expresión? Y tú una vez vuelto. Que haya vencido después de ser zarandeado. Okay. Aquí se está... Tu fe no falte. Eso es lo que, por eso fue que rogó el Señor. Ah, sí, tienes razón. Okay. Que la fe no faltara, que la fe no faltara. La La pregunta idea es... ¿Será que, Ajá. Vamos a ver. que después que él negara al Señor, o sea, obviamente él se arrepintió bíblicamente? O sea, si No tenía fuerza para confirmar a sus hermanos. no, después que él se arrepintió, él pudo haber dicho a los hermanos cómo se sentía, no sé. Ok. Pero aquí el Señor, recuerden que el siervo se tiene que preparar y tiene que ver con una preparación que él tenía que hacer. Ok. Le diré. ¿Qué significa una vez vuelto? ¿De qué le está hablando el Señor? De que él estaba orando. estaba orando por él. Por él. Ahora, ¿qué él le estaba mandando a Pedro? Que su fe no faltara. Un mensaje. Que vaya y De ore. testimonio. Que ore. Y cuando tú regreses, obviamente de orar, es decir, yo quiero que tú te prepares y una vez vuelto, porque el contexto es, yo estoy orando por ti, pero falta qué cosa, que tú ores por ti. Para que lo entendamos, a veces nosotros como cristianos le pedimos a otro que ore por un caso mío. Y el que no ora es ¿quién? Tú. Exacto. Entonces, es ilógico. El Señor dice, ya yo lo hice. Ya tú tienes ahora, tú tienes que tener una actitud también de oración. Ve y ora, y cuando tú vuelvas, entonces confirma. Hay una palabra que me gusta más de confirmar, es fortalecer. Va a llegar un tiempo difícil para tus hermanos. Así que cuando tú regreses, cuando tú vuelvas de orar, entonces yo quiero que tú fortalezcas a tus hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de él? Estaba dispuesto a ir con el Señor hasta la cárcel y también a la muerte. Ok. Ahí vemos que él le dijo al Señor, mira, yo no sé lo demás. Hemos leído en otro pasaje, tenemos que ver los escritos sinópticos. Los sinópticos quiere decir que hablan el mismo tema, solamente que hablan en el punto de vista del escritor. En muchos de estos evangelios sinópticos se habla de que él habló muy mal de sus hermanos. Habló muy mal de los discípulos. Él dijo, ellos, hay un término que él dice, se van a escandalizar. Es decir,
ellos son los que van a hablar mal de ti. Ellos son los que te van a dejar. Uno dice, ellos te van a dejar, pero yo estaré contigo. Aquí lo dice, yo voy a estar contigo, tú no vas a estar solo. Si tú vas a la cárcel, yo voy a ir contigo. Inclusive, si tú mueres, yo voy a morir contigo. Pero aquí está el yo y el yo. Y él, vamos a ver algo que hizo Pedro. El camino a la fatalidad o el destino. Aquí vemos que a él le iba a faltar la fe. Él no oró y obviamente recuerden que el Señor dijo, si no, no va a tener congruencia. Porque él dijo, oré por ti para que no te falte la fe, pero porque le faltó la fe. ¿Por qué le faltó la fe si el Señor ya rogó por él para que tuviera fe? Porque él no oró. Exactamente, ve que eso confirma. Él no oró. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, aunque Dios tenga todo el deseo de dar todo su bien, en muchas ocasiones el Señor está esperando una respuesta de nosotros. Ya de parte de Dios todo está preparado. Lo que falta es nuestra parte. ¿De acuerdo? Algo que iba a pasar, que ya estaba destinado por él desobedecer, era que Satanás le va a atacar. Así que él iba a ser víctima de los planes de Satanás. Y algo que iba a ser inminente es que él iba a sentir que todo se salió de control. Él perderá el control de las cosas. Cuando viene la fatalidad, y nosotros muchas veces nos falta la fe. Obviamente el diablo va a aprovechar eso. Y es en esos momentos cuando nosotros sentimos que todo está fuera de control. Yo hablé con un joven en Nueva York, que es cristiano, una de las personas que me enseñó de la palabra de Dios cuando yo estaba más joven. Y él se sentía totalmente que todo estaba fuera de control. Él me dice, yo sé que Dios tiene el control, el caso es que yo no veo que Dios tiene el control. Él había perdido la fe. Satanás se había aprovechado y él estaba comenzando a dudar del Señor. Entonces, aunque él quiere, no puede. Entonces, y vamos a ver por qué suceden estas cosas. Hay dos grandes fallos. Si fallamos en estas dos cosas, por lo general, nos irá mal, y más en los momentos de crisis. En todo tiempo, pero se va a notar más en el momento que lleguen las crisis. ¿En qué falló él? En desobedecer la palabra. El Señor le dijo que vaya a orar y él no oró. Aunque él no dijo no con la boca, él dijo, fue un no rotundo. No voy a ir a orar. Alguien que lea Juan 14:23. Dice. Espera. Ok, ahora sí. Dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Habla de una comunión perfecta. Cuando sucede, ¿qué cosa? Hay dos cosas que dicen. El que dice que Me ama. Que me ama, guarda mi ¿qué hace? palabra. Guarda mis mandamientos. Guarda mi palabra. Va a guardar mi palabra. Ahora, ¿Pedro guardó la palabra del Señor? No. Evidentemente que no. Entonces, obviamente, ya esa unión se rompió. Dice, si tú lo haces, vas a ser amado de mi Padre y nosotros haremos morada contigo. Es decir, lo que sería una perfecta comunión entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Va a estar todo en comunión. No va a haber ningún tipo de problema.
Y aquí vemos el otro. Él no estuvo dispuesto a ayudar a sus hermanos. Todo lo contrario, él comenzó a hablar mal de sus hermanos, como yo dije en la parte anterior. ¿Qué dice en primera de Juan 4:20? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, porque puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ok. Si alguien, ustedes lo ven muy amoroso en la cosa de Dios y aborrece a su hermano o odia a su hermano, ¿él ama a Dios? ¿Sí o no? Según el texto, no. Según el texto, no. Es más, lo que está diciendo aquí es una imposibilidad. No, y te dice, es mentiroso. Utiliza ese término. Entonces él está hablando mentira porque él no ama a Dios. Alguien me lo dijo de esta manera. Si tú amas a Dios, tienes que amar lo que él ama. Y él amó tanto a la humanidad que él murió por todos. Es un tema que casi no se habla, porque yo creo que uno de los temas más difíciles, porque nosotros tenemos que enfrentarnos mucho de los sentimientos y lo que es el amor. El amor siempre va a estar a prueba para el cristiano. Siempre van a haber personas que o nos sacan de quicio o nos sentimos mal con su presencia o nos han hecho daño y tenemos que trabajar eso. Recuerden que la palabra de Dios dice que todo nacido de Dios puede amar porque él amó y nosotros también eso es lo que debemos de reflejar. Así que es lo que mostró un gran desprecio por lo demás. Él decía, yo no sé de los otros, yo voy a resolver. Yo no te voy a fallar. De lo demás, yo no lo voy a fortalecer, no lo voy a animar. Yo no tengo que ver con eso, no me ponga eso. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar junto a ti. Entonces él entendía que eso era la dinámica cristiana. Y aquel que se olvida de sus hermanos, trata mal a sus hermanos, ignora a sus hermanos, o odia a sus hermanos, lo que está demostrando es que no es un hijo de Dios. Si estamos en esa posición con alguien, tenemos que resolver eso rápido. Tenemos que poner asunto en ese punto. Ahora, podríamos quizá decir, bueno, es que Pedro tenía muchos problemas personales. Pero vamos a ver a Juan, que Juan tenía. Vamos a buscar, o pueden leer ahí, en Marcos 3, 17, lo pueden leer de ahí, de la pantalla. A Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Okay. Miren qué lindo. Estos dos hermanos, la gente lo decía, mira, ahí vienen los Boanerges. Aquí vienen los hijos del trueno. Nosotros hemos visto en la iglesia pasar, siempre hay unos hijos del trueno por ahí, en los campamentos que hacemos, que llegan a ser famosos. Quizás por eso lo conocía hasta el sumo sacerdote. Porque ser conocido del sumo sacerdote no era algo fácil. Entonces, llegó a ser conocido por el sumo sacerdote, quizás no por ser bueno, es todo lo contrario, es por ser malo. En este caso, una persona, dos hermanos totalmente iracundos. Alguien que lea en Lucas 9:54. Viendo esto. Ok, ¿se pusieron de acuerdo? Okay. Dale, Noé. Muy bien. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Ok, aquí vemos el cariño y el amor que tenía Juan por los demás. Lo habían sacado de esa ciudad
Y inclusive Juan tenía mucha fe porque él dice que quiere que mandemos, es decir, él entiende que hasta él tiene el poder para hacerlo. Señor, ¿tú quieres que mandemos, que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma todo? Es decir, Señor, tengo una idea con esa gente que nos sacaron de la ciudad. Tengo una idea. ¿Qué tal si abrimos el cielo, que caiga fuego y lo matamos a todos? Esa era la posición de Juan. Así era Juan mientras estaba entre los discípulos. Unos hermanos iracundos que pensaban en la violencia y matar antes de otra cosa. De seguro era muy, muy conocido, muy famoso. Aquí vemos que él era un oportunista. Alguien que lea aquí en Marcos 10, del 35 al 37. Amén. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Oh, qué poca cosa pidieron ellos. Entonces, vemos que ellos querían aprovechar esta oportunidad, ya que el Señor dice: todo lo que pidiere, lo vas a recibir. Y bueno, tú lo dijiste, Señor. Tú dijiste que lo que uno pida, bueno, dime. ¿Qué pides? Bueno, hemos tenido otra idea. Mi hermano y yo de nuevo. Ve, mi hermano. Y se ponen quizá uno al lado de otro. Señor, tenemos una gran idea. La otra no funcionó, pero esta va a funcionar. ¿Qué te parece que si cuando tú estás ahí en tu reino y en tu gloria, uno de nosotros te a tu izquierda y otro a tu derecha? Y vemos esta actitud que tiene Juan. Aprovechando la oportunidad de algo que dijo Jesús. Él aprovecha esa oportunidad para decirle eso. Ahora, ¿qué le responde Jesús? No lo tengo aquí escrito, pero ahí mismo en Marcos 10, alguien que lea del 41 al 43. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bien, ustedes van a ver que todos los evangelios giran en dos cosas: obedecer la palabra y entregarse a las demás personas. Él dice, ustedes están equivocados porque mi reino es distinto, es contra esta cultura, es totalmente diferente. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor en la iglesia? ¿Quién es el mayor de los cristianos? Él dice, no va a ser aquel que se enseñoree, sino aquel que le sirva a los demás, obviamente, delante del Señor. Es decir, que al final de los tiempos, cuando lleguemos delante del Señor, ¿quién será el mayor? Será aquel que le sirvió a los demás. Así que puede ser que un hermano humilde de la iglesia, que casi, bueno, ni lo notamos, pero lo notamos cuando tenemos problemas, él aparece o ella aparece de una manera humilde, mira, con el cuidado, ven para que te ayude, o en el momento de dolor, estamos aquí, no te preocupes, en el momento del aliento, sí, tú puedes hacerlo, vamos, levántate, en el momento de la caída del pecado, mira, el Señor te puede perdonar. Es tener ese cuidado. Él dice, aquellas personas que son así, en mi reino van a ser los mayores. Así que aquí vemos el Señor diciéndole algo muy similar a Pedro más adelante, que le dijo: Pedro, yo quiero que tú fortalezcas a los hermanos, yo quiero que tú te fortalezcas y vaya a levantar a tus hermanos, porque van a pasar por un momento difícil. Lo mismo que le dijo a Pedro, lo mismo le está diciendo a Juan y le estaba diciendo a todos los demás.
me sorprende, ahí estaban todos los discípulos, dice los 10, estaban los 2 hermanos, pero los 10 estaban así, enojados con Juan, pero no tomó la delantera, Juan, esa es la idea. Es decir, ellos querían lo mismo que Juan, no era que todos estaban en el mismo saco, pero ellos se enojaron, óyeme, pero Juan es un vivo, él está muy despierto, y no tomó la delantera y obviamente ellos estaban muy enojados. Vemos que Juan era un sectario. Juan creía en los grupos, él amaba tribus. Es algo que no le agrada al Señor y vamos a ver el sectarismo de Juan. Entonces, alguien que lea Lucas 9, 49 y 50. Amén. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a unos que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguen con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros. O sea, muy bien, aquí vemos a Juan, que Juan dijo, mire Señor, quizás fallé en la primera y en la segunda, pero esto lo hice bien. Esta la hice súper bien. Mira, yo encontré algunos que en tu nombre, no sé quiénes son, pero están usando tu nombre y están sacando demonios. Entonces, yo con toda la autoridad que tengo, yo fui y le prohibí eso. Le dije, mira, no lo vuelvan a hacer. ¿Por qué? Porque no andan con nosotros. Es decir, no son de nuestro círculo. Tú no puedes estar haciendo eso. Es decir, Juan era un sectario, eso es lo que se llama sectarismo. Y ellos no son de nuestro grupo. El Señor le habla de 2 mundos solamente que existen aquí. Él le dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. 2 grupos. Los que están en contra y los que están conmigo. No existen más grupos. Y a veces los hijos de Dios entramos en disputa uno con otro. Pero es que no hay otro grupo. O son los que están contra Dios o son los que están con Dios. No existe otro grupo en la tierra. Solamente existen esos 2 grupos. El grupo de Dios no está subdividido. Nosotros es que no me llevo bien con los pentecostales, no me llevo bien con los bautistas, no me llevo bien con los menonitas, no, eso está mal. Obviamente tenemos que guardar la doctrina que vemos que son sanas y demás, pero a veces no tratamos con el sectarismo. Obviamente no estoy haciendo un movimiento ecuménico, pero es explicando este punto. O tú eres del Señor o no eres del Señor. Ya no existe lo que conocemos como la iglesia universal, la iglesia mística, la iglesia que trasciende los idiomas, las naciones y lo demás. El Señor le está explicando eso. Solamente va a haber 2 naciones, la nación fallida, que es el mundo, y la nación santa, que son todo lo que lo integran en las personas que creyeron en el Señor, creen en este momento y van a creer en el futuro. Guillermo, ahora, sí. Guillermo, apoyando lo que tú dices, en el cielo no va a haber, o cuando el Señor venga, no va a haber denominaciones. Claro que no. Eso no. Nosotros es que tenemos este lío aquí. Obviamente el Señor sabía que iba a pasar eso. Que no es que, pero ese es un sectarismo. Obviamente tenemos que mantener un equilibrio y no abrir y decir, bueno, no importa. Porque dentro de cada iglesia, aunque sea la iglesia más sana, hay personas que no son cristianas. Ya eso es otro tema. Esos nunca son nuestros hermanos. Eso están en el otro grupo. Pero bueno, vamos a ver un acontecimiento que sucedió. Vamos a ver la parte de la resurrección y hay un tema importante. Alguien que lea ahí Marcos 16,
el 6 y el 7. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ok, de la resurrección del Señor, ¿a quiénes le tenían que dar esa información de la resurrección? Según el pasaje. ¿A quién? A los discípulos y a Pedro. ¿Notan algo ahí? Pedro esta parte. Exacto. Pedro esta parte. Pedro esta parte. ¿Por qué Pedro esta parte? Es el punto. El Señor vio la caída de Pedro. Pedro fue el que quedó en peor condición. Pedro fue el que falló. Y Él está presto a restaurar a Pedro. Por eso le dice, mira, dile a la generalidad, pero el que quedó peor por su falla fue Pedro. Yo quiero que le diga de una manera específica y única a Pedro, aunque le diga todo, acércate a él y dile, el Señor resucitó. Tu Señor y mi Señor ha resucitado. Esa era la parte del mensaje. El mensaje a todos, pero de una manera especial a Pedro. Porque el Señor es muy especial. Juan 20, del 3 al 4. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Ok. Aquí vemos que cuando la noticia lo escuchó, todos los otros discípulos dijeron, ay, esta mujer es tan loca. Sí, pero fuimos todas. Bueno, sí, que todas ustedes están locas. Ustedes lo que se sienten apenadas porque el Señor murió. Pero yo me imagino que la palabra de Dios no lo describe. Ellas de seguro fueron obedientes a ese mandato. Y ella, bueno, todos los demás están diciendo que que somos locas. Y fueron, Pedro, mira, Él resucitó. El Señor resucitó. Dice de Pedro, ¿qué hizo Pedro cuando escuchó la noticia? Según el pasaje que leímos en Juan. Vamos a ver. Salió corriendo. Salió corriendo. ¿Quién le siguió ahí mismo? El otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan. Ve que aparece mucho el otro discípulo, el otro. Ya lo tenemos, yo creo que eso está re claro, que es Juan. Entonces comienza Pedro a correr, Juan ve, entiende todo lo que pasa y Juan corre. Por eso es que dicen que Juan era más joven y Pedro era más viejo, porque Pedro fue el que comenzó a correr, Juan después, pero el que llega primero es ¿quién? Juan. Aquí, los dos implicados, los dos sujetos a prueba que tenemos, los dos que estamos observando, el Señor trabajando de una manera muy especial, tanto con Pedro como con Juan. Aquí está el desobediente y el obediente, juntos, llegan juntos a ese lugar. Vamos llegar a este momento. Este momento es un momento especial en que ya Jesús resucitó, se apareció a los demás y todo eso. Ellos se fueron a pescar porque Pedro se fue a pescar. Pedro volvió el trabajo que él hacía antes de conocer al Señor. Y los demás dijeron, bueno, Pedro, si tú vas a pescar, nosotros te seguimos. Así que todos siguieron a Pedro. Ahí se encuentran con Jesús, creen que es un fantasma. Como siempre, Juan está al lado de Pedro. No puse nada de eso porque sería muy extenso, lo estoy narrando solamente. Ellos dijeron un fantasma y ahí le dijo Juan, mira, me parece que es Jesús. Me parece que
Ese no es un fantasma, me parece que es Jesús. Él le dice, tira la red. Pedro dice en tu nombre y todo eso. Hacen otra pesca milagrosa. Llegan a la playa. El Señor le tenía preparado un desayuno porque era temprano en la mañana. Ellos desayunaron alrededor de la fogata mientras amanecía. El Señor saca aparte a Pedro, me lo imagino así, y entonces Él le hace una pregunta. Alguien que lea Juan 21:15. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ok, aquí Volviéndose. Ok, hasta ahí. Okay. Ya sabemos el punto, pero ahí el Señor le enfrenta a dos amores. El amor propio de las cosas que Él tiene, de sus metas, de su trabajo. El Señor dice, tú me amas, vamos a ver realmente qué es lo que tú amas. Porque la parte de la fatalidad de tu vida tiene que ver en dónde está tu corazón. ¿Recuerdan el joven rico? Él le dijo, sígueme, vende todo. Pero se demostró que su corazón estaba arraigado al mundo. Entonces el Señor quería, igual que hizo con el joven rico, está enfrentando a Pedro con relación a su amor, que es lo que tú amas realmente. Es muy importante porque dependiendo de lo que amamos, o andamos en esperanza o andamos en fatalidad. Entonces el Señor está enfrentando ese punto y Él le dice, ¿me ama más que esto? Entonces él respondió, tú sabes que te amo. Si tú me amas, entonces vas ¿a qué? A apacentar mis corderos. ¿Cómo realmente demostramos que amamos al Señor? Ya lo hemos visto anteriormente. Es como tratamos al hermano. ¿Cómo sabemos que amamos al Señor? Dependiendo de cómo yo soy, cómo me comporto con su santa y bendita palabra. Ahora, después que se repitió una vez, él le hizo la pregunta, él se entristeció y se hizo una tercera vez y ahí él entendió. Él dijo, tú sabes lo que hay en el corazón. En otra palabra, tú sabes mi perfección. Y él dijo, entonces, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tienes que cuidar de mis ovejas. Hermanos, yo creo que en nuestras iglesias, cuando hablo estoy hablando de una manera plural, o la iglesia de Dios, creo que estamos descuidando sobremanera el apacentar, el cuidado los unos a los otros, como el Señor dice, el amor entre unos y los otros. Vemos aquí en Juan 21:20, ¿qué dice? 20, 21 y 22, ¿qué dice? Volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo, a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, que a ti sígueme. Amén, amén. Aquí vemos una gran lección. El Señor le llama la atención a Pedro. Pedro se siente compungido, pero hay alguien que está cerca, que está viendo todo lo que está pasando. ¿Quién era ese personaje? Juan. Juan, señores. Y Pedro, yo me imagino que mira de reojo y dice, mira quién me sigue. Mira, Señor, nos están siguiendo. En otras palabras, ¿qué tú le vas a decir a ese que viene por ahí? Es decir, ya tú me diste la pela a mí. Pero mira el tajalán que está ahí atrás. Leímos todo lo de Juan, ¿verdad? Era una persona que se aprovechaba, era una persona, un iracundo, era un sectario. Es decir, hay muchas cosas, Señor, que tú le tienes que decir a Juan. Hay muchas cosas. Entonces el Señor le dice, mira, en otras palabras, lo que yo haga con Juan a ti no te importa. Haz lo que yo te mandé.
haz lo que yo te indiqué. Tú me tienes que seguir a mí. Deja de estar mirando hacia atrás. Deja de estar mirando a otro. Tú tienes que concentrarte en mí. Cuando él habla de Juan y habla de esta forma, si yo quiero que él quede hasta el fin, el Señor está expresando en otra manera, yo soy que le estoy dando forma a Juan. Ese Juan que tuve ahí, que está todavía siguiendo, mirando cerca, ese Juan yo lo voy a transformar. Yo te voy a transformar a ti, yo voy a transformar a Juan. A veces nosotros no queremos amar al hermano porque decimos, no, mira cómo es ese hermano, mira, Señor, cámbialo. Bueno, ora por él, pero si es un hijo de Dios, Dios va a trabajar con él. Porque el que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a continuar, la va a perfeccionar. El Señor no va a abandonar a nadie. El Señor va a trabajar con todos. ¿Qué dice Juan? Y ya con esto vamos a terminar. Juan habla de estas cosas. ¿Qué dice primera de Juan 4:17? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ok, oigan que es un pasaje muy hermoso, y más que viene de Juan, que Juan se convirtió del hijo, los hijos del trueno, conocido ahora, se conoce más por el apóstol del amor. Y eso lo hace el Señor. Cuando el Señor le dijo, no te preocupes con Juan, yo estoy trabajando con Juan, pero también estoy trabajando contigo, Pedro. Entonces vemos que él dice, debemos de perfeccionar el amor. El amor tiene que madurar. Perfección en este caso tiene que ver con maduro. Tiene que llegar a la adultez el amor. Para que tengamos confianza en el día del juicio, cuando venga el momento malo, si realmente mi amor se ha perfeccionado, entonces yo voy a tener confianza en el Señor en el momento difícil, en el día del juicio. Entonces, ¿por qué? Porque en este mundo, así como Él es, nosotros somos en este mundo. Él fue perseguido, nosotros vamos a ser perseguidos. Él fue vituperado, nosotros igual vamos a ser vituperados. Él fue rechazado, nosotros también. Nosotros vamos a tener la misma calidad y los mismos problemas que tuvo el Señor en el mundo. ¿Qué dice en primera de Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miren que porque el que no ama, el que no se le ha perfeccionado el amor, todavía hay en su corazón, ¿qué cosa? El temor. El temor. ¿Y el temor qué trae? Según el verso bíblico. Castigo. Castigo. Y el que todavía teme, ¿qué problema tiene? No ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. El problema no es si Dios me ama. El problema es si yo estoy amando a Dios. Y ya vimos cómo se ama a Dios. Ya lo vimos claramente cómo se ama a Dios. A la medida que yo voy amando y cumpliendo más su palabra, a la medida de que yo también voy amando más a mis hermanos, trabajando, ayudándole, sirviéndole, se va perfeccionando el amor. Cuando venga el momento del juicio, los problemas, tendremos confianza porque vamos a pasar lo mismo que el Señor en este mundo, si todavía hay temor en mi corazón, que fue lo que sintió Pedro. Por eso Pedro falló, por eso Pedro fue castigado, porque todavía no se había perfeccionado en el amor. Esto es ya para la conclusión final, la posición del cristiano en los tiempos difíciles. Romanos 5,
del 3, 4 y 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué bueno que dice, nos gloriamos en la tribulación. Ya es una persona que está en otro nivel, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Y qué trae la paciencia? Prueba. ¿Y qué trae la prueba? Esperanza. El Señor quiere que en medio de la dificultad yo vea el mundo distinto, vea la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya lo tenemos, ya ha sido derramado ese amor. Por eso podemos caminar en esperanza, no con vergüenza, sino con esperanza. Dejemos el fatalismo, andemos en la esperanza que solamente viene de parte del amor. Así que el Señor nos bendiga, esperando de que ya pasemos de la fatalidad a la esperanza. Así que vamos a tener un momento de oración. Ya son las 7:30. Vamos a concluir formalmente. Aquellos que quieran hacer preguntas de lo que se trató, entonces se pueden quedar después de la oración. Por lo demás, hermanos, muchas gracias por su presencia. Le voy a preguntar la primera pregunta, ya cuando ore, es qué aprendieron, qué opinión tienen y demás. Pero vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en este momento. Gracias, Padre, por las verdades de tu palabra, que no quiere que estemos en fatalidad, sino en esperanza. Porque dice tu palabra, porque el amor ya ha sido derramado en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo que recibimos en el momento que hemos creído en ti. Permite, Padre, de que andemos con confianza en medio de la tribulación y que en la tribulación podamos decir que nos gozamos en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque ya el amor tuyo se ha perfeccionado en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos obedecer tu palabra y que podamos amar a nuestros hermanos. Si odiamos a algún hermano, sentimos rencor por ello, ya dice que el amor ha sido derramado. Todo aquel que es hijo tuyo tiene la capacidad de amar. Que nosotros podamos, cuando termine todo esto, si hay algo que resolver con alguien, podamos llamarle y decirle, mira, perdóname, yo te amo. O sino que vayamos delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás. Bendícenos, Padre, y permite que estas enseñanzas queden en nuestra vida, en nuestro corazón. Estos favores te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Muy bien, ha sido muy intenso el día de hoy.